RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al congresista Edgar Tello Montes, él es integrante de la bancada de Perú Libre, representante por Lima. Qué gusto saludarlo, congresista Tello, muy amable, gracias por atender esta comunicación. Buenos días, José, y a todos los oyentes de RCR. ¿Cómo analiza esta crisis política en estos momentos, ¿no? Ayer ha renunciado ya el ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? El presidente de la República indica que hay un claro intento de desestabilizar, ¿no? Leía también con atención el Twitter suyo, ¿no? Que esto es un plan de la derecha y de un sector de la prensa, ¿no? ¿Cómo está analizando usted el momento? Bueno, al respecto, no nos sorprende de cuando ganó el profesor Pedro Castillo el 6 de junio, el sector que no ganó, indudablemente generó toda una corriente adversa al decir que era fraude, que había irregularidades. Y cuando asumió el profesor Pedro Castillo, ya a partir de julio, vimos a estos sectores nuevamente a generar condiciones para no dejarlo asumir el mandato como corresponde. Y en eso hemos visto una serie de actos que han venido de uno en uno a buscar interpelar, censurar y generar desestabilidad. Ahora ya sale una nueva modalidad de complot y un sector de la prensa se ha convertido ya en jueces, ¿no? Que casos que están en investigación ya ha sentenciado y han involucrado una serie de personajes que, si bien es cierto, son denuncias que deben ser investigadas, pero también tenemos que tener en cuenta que son de carácter reservado, pero ya se han hecho públicos. Antes, cuando se daban a conocer estos hechos, nadie se sorprendía. Ahora, ¿por qué sorprende? Porque la prensa está haciendo una labor de fiscalización. Bueno, pero el marco legal establece de que hay investigaciones reservadas, ¿no? Una vez que concluyan las investigaciones y se dé con los responsables, ya pueden informar, pero ahora se está viendo un liberalismo y algo bastante sorprendente, ¿no? Que inmediatamente ese sector de la prensa se ha convertido en juez, ha reemplazado al Poder Judicial, al Ministerio Público. Ahora, congresista Tello, hay un detalle que, y se lo voy a consultar de una manera directa, ¿no? Cuando se le pidió transparentar al gobierno, ¿no? En el caso muy específico, lo que ocurrió en las visitas en la casa de Zarratea, ¿no? ¿No era el momento para que el gobierno justamente le brindara la explicación a la opinión pública, transparentar estos hechos? ¿Por qué el gobierno ha dejado que estos hechos sucedan uno tras otro, ¿no? Porque pudo bien haber informado. Usted recuerda que en ese entonces la presidenta del Consejo de Ministros decía que se iba a informar quiénes visitaban Zarratea. Se dijo que luego que el exsecretario de la presidencia, el señor Jaico, iba a dar a conocer, ¿no? Luego que el abogado nunca se dio a conocer. ¿Esto también no es un error del gobierno? Puede haber errores, pero indudablemente en aras de la transparencia, el presidente ha dado algunas declaraciones al respecto sobre esos hechos, ¿no? Pero indudablemente también tenemos que tener en cuenta de que hay el derecho de mantener también la reserva. Y eso a algunos no les gusta, ¿no? Recordemos a Vladimiro Montesinos cuando lo investigaban y le pedían su declaración, él ha mantenido silencio en varias oportunidades. Ahora, pero también agudiza toda esta situación las propias contradicciones del presidente de la República, ¿no? El presidente, de acuerdo a una declaración fiscal, dice que no conocía a Carelín. Luego, en una entrevista al periodista Fernando Rincón, le dice que sí conoce, ¿no? También el presidente, de una u otra manera, si hubiera tenido una posición más diáfana, mucho más clara. ¿Qué otro punto más tiene, ¿no?, el memorial que están cursando los comunistas? Bueno, al respecto, ahí él está respondiendo a lo que también su abogado le está asesorando, ¿no? Al respecto y con el ánimo de que la opinión pública tenga una versión más cercana a lo que se puede estar difundiendo, ¿no? Estamos dialogando con el congresista Edgar Tello Montes, el congresista de la República, representante por Lima, ¿no?, integrante de la bancada de Perú Libre, ¿no? El caso del ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? ¿No cree usted que inmediatamente cuando saltaron estas denuncias se debió
exigirle al propio ministro ser mucho más transparente. Ayer hubo una conferencia de prensa. Usted es una persona muy abierta a los medios, ¿no? Pero ayer vimos cómo se comportó el ministro Silva, ¿no? Prácticamente encapsuló todas las preguntas y no contestó nada, ¿no? Deja más dudas, dejó más sombras, ¿no? ¿Por qué el gobierno no tuvo la capacidad de decirle, bueno, explique caso por caso, si es que no hay presuntas irregularidades? Bueno, al respecto es una oportunidad para que el ministro haya aclarado, pero en vista de todo ello, el presidente de la República ha aceptado su renuncia, ¿no? O sea, Que quedarán en investigaciones todo lo que debió aclararse en todo caso. ¿a usted le deja dudas el ministro Silva? Bueno, lo que la opinión pública, algunos sectores de la prensa han hecho llegar una serie de denuncias de presuntas irregularidades. Ya las instituciones del Estado, llámese Ministerio Público, Poder Judicial, se encargarán de investigar y para aclarar en la conclusión de esas investigaciones ya la opinión pública tendrá una versión sobre esos hechos, ¿no? Ahora, usted señala que las investigaciones son de carácter reservado, ¿no? Pero ya saltaron a la opinión pública, saltaron a la luz, ¿no? El hecho que dos personas sin mayor expertise, sin haber tenido ninguna posibilidad de contratación en algún momento con el Estado, hayan obtenido licitaciones por encima de los 500 millones, ¿no? Consorciadas con otras empresas, ya de por sí no exige una explicación, congresista. Usted que siempre está pendiente de los temas de fiscalización. Bueno, es parte de las investigaciones que se están desarrollando actualmente, ¿no? Si hay esas presunciones, ya hay también un proceso de investigación que debe llevarnos a la claridad del caso, ¿no? Ahora, el otro tema, ¿no? Mucho se dice que hay sectores que desestabilizan, usted acaba de decir que es un sector de la prensa, que los grupos de poder, pero también no hay una autocrítica de parte del gobierno cuando funcionarios que son cuestionados, funcionarios que no tienen la suficiente experiencia, ¿no? Entonces, eso también no responde a una impericia, a una falta de capacidad de gestión del propio gobierno. Bueno, los políticos y las personas que son dialécticas siempre aplican la crítica y autocrítica, ¿no? En este proceso, indudablemente, debemos reconocer de que el presidente, si bien es cierto, tiene la buena fe de hacer las cosas, pero ante cualquier error inmediatamente también corrige, ¿no? Y eso creo que de alguna manera hay que tomarlo en cuenta para esta parte de la gestión que se está llevando a cabo, ¿no? Pero por el contrario, hay quienes perciben que el presidente justamente no tiene un ánimo de autocrítica, ¿no? No lo expresará directamente, pero Pero en eso su es lo que quiere, actuar, es lo que quiere conocer la opinión pública, ¿no? Para su interior no vale, sino porque él es mandatario de la nación, ¿no? claro, quizás de repente ahí expresamente no lo dice, pero en el actuar y en los hechos lo aplica, ¿no? Bien, yo quiero también ahí recoger algo que usted ha manifestado ayer en su Twitter. Usted ha dicho que si procede la vacancia presidencial, las calles van a defender al gobierno de Castillo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere expresar usted con esto, mi estimado congresista Tello? Que la población está vigilante, ¿no? Y está cansada, pues, de que se esté generando desestabilidad y sea el complot de siempre, después del 6 de junio, ¿no? Y en la cual indudablemente no se puede estar en el tirijala de estar buscando siempre una excusa para poder nuevamente poner al presidente en una situación de indisposición, ¿no? Pero no es propiamente hechos que son aislados, ¿no? Hay una sucesión de hechos, ¿no? Y ustedes que siempre permanentemente dialogan con el presidente, ¿no le han hecho saber estas situaciones que le son adversas al gobierno y que no solamente responden a, como usted dice, a un sector de la prensa o un sector de la derecha, como se dice, ¿no? Probablemente, ¿no? Hay sectores que no comulgan con el accionar del gobierno, ¿no? Eso es parte de la democracia y usted lo admite, ¿no? Pero también el gobierno tiene mucho que explicar, ¿no? Bueno, el presidente de la República se le ha hecho llegar las observaciones, siempre se le hace llegar observaciones a maestros, congresistas de la bancada, y el presidente también ha manifestado que
está llano para informar y aclarar cualquier punto, ¿no?, al respecto. Por ejemplo, este caso de sus colegas de Acción Popular, ¿no? También, o sea, la señora Carolina López, a través de esta declaración fiscal, que ya se ha hecho conocida en la opinión pública, da a conocer que hay aparentemente 5 representantes de Acción Popular, ¿no?, a lo que se le conoce como los niños, ¿no? Eso no es necesario que se tenga que aclarar, ¿no?, por el propio presidente de la República que ha sido aludido. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta de que la señora Carolina es una aspirante a colaboradora eficaz, que si bien es cierto ha mencionado una serie de hechos, pero que tienen que ser comprobados para poder, digamos, pasar ya a la otra etapa de colaboradora eficaz, ¿no? Y esa es parte de la investigación que se está desarrollando actualmente. O sea, usted considera que esto debe mantenerse en la reserva, pero esto ya es de opinión pública y por lo tanto el presidente, mientras siga manteniendo esa posición, usted sabe que la situación no le es favorable, las encuestas no le son favorables en estos momentos al propio presidente, ¿no? Hay un sector que ya duda justamente de la transparencia del propio gobierno, ¿no? Claro, pero también hay que tener en cuenta que estas denuncias tienen que pasar por un proceso de investigación, ¿no? Que actualmente son denuncias bastante delicadas, pero tiene que continuar el conducto regular de las investigaciones para llegar pues a la conclusión y ver si realmente las versiones de la señora Carolina son o no son reales, ¿no? Ahora, el domingo el presidente de la República en su mensaje a la Nación también ha responsabilizado al Ministerio Público, ¿no? ¿Usted coincide con esa posición del presidente que responsabiliza y que hay una suerte de complot del Ministerio Público contra la figura presidencial, contra el gobierno? Bueno, al salir las declaraciones de la señora Carolina a todos los medios, ¿qué se puede pensar, no? Entonces, ¿qué intenciones hay de ventilar toda una serie de denuncias que están por investigarse y confirmarse? Obviamente daría que pensar muchas cosas, ¿no? O sea, ¿usted cree que el Ministerio Público está detrás de eso? Al salir estas investigaciones a la luz, a la opinión pública, a la prensa, teniendo el marco legal claro que es de carácter reservado, ¿no? Entonces habría pues otros intereses detrás de todo ello, ¿no? Que obviamente no escapa, que tiene que continuar las investigaciones, ¿no? Y llegarse a la conclusión que toda la ciudadanía espera para tener claras las cosas de quiénes son responsables en estas denuncias. Muy bien, mi estimado congresista Edgar Tello Montes, congresista de la República, representante por Perú Libre. Le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Buen día. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.